Estamos celebrando el segundo domingo de Pascua, llamado Domingo del Buen Pastor, y para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que el apóstol San Pedro escribió a toda la iglesia y nos dice lo siguiente: Carísimos, Cristo también padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su lengua. Él, cuando lo maldecían, no maldecía. Cuando lo atormentaban, no amenazaba. Antes se ponía en manos de aquel que le sentenciaba injustamente. Él llevó la pena de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por sus llagas fueron curados. Andaban como ovejas descarriadas, pero ahora se han convertido al pastor y obispo de sus almas. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. Pero el mercenario, el que no es propio pastor, como no son suyas las ovejas, en viendo venir al lobo, desampara las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y se dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés en las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las ovejas mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, así conozco yo al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Este es el Domingo del Buen Pastor, así se le conoce por la epístola, por el Evangelio, en donde nuestro Señor nos dice que Él es el buen pastor y nos da las señales para conocer al buen pastor. ¿Por qué? Porque hay falsos pastores. Hay quien dice que es pastor y que busca la salvación de las almas, y no es así. Por eso dice nuestro Señor: yo soy el buen pastor, para darnos a entender que solamente Él es el que guía nuestras almas. No es este padre o aquel obispo, no. Es nuestro Señor. Todo obispo, todo sacerdote debe permanecer unido a nuestro Señor, porque en el momento que nosotros nos separamos de Él, nos separamos de la obediencia de los superiores o del obispo, ya no estamos unidos al buen pastor. Ya somos falsos pastores, somos mercenarios, como los modernistas y como todos los sacerdotes rebeldes. No son buenos pastores, son mercenarios, porque un buen pastor tiene que estar unido a nuestro Señor. Él lo dijo: yo soy el buen pastor y los que están unidos a Él. Por eso debemos pedirle a nuestro Señor que nos mande buenos pastores, porque sin esos pastores no nos podemos salvar. Solamente veamos el modernismo: ¿cuántas almas se condenan? Porque no les enseñan la verdad, porque no tienen los sacramentos, porque se mueren y nunca supieron que se tenían que confesar, que se tenían que casar, que tenían que recibir los auxilios necesarios para llegar al cielo. Porque en el modernismo ya no hay pastores, hay mercenarios que se venden al mejor postor. Esa es la verdad. Y nuestro Señor dijo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen. Podríamos seguir hablando de los pastores, pero no. Más bien debemos temer el segundo aviso que da nuestro Señor: mis ovejas me conocen a mí. ¿Somos ovejas de nuestro Señor? ¿Realmente dejamos que Él nos guíe? ¿Que Él nos lleve al cielo? ¿No somos ovejas rebeldes, que no estamos bajo el yugo del buen pastor? Hay que reflexionar, porque miren, dice el profeta Jeremías: esto dice el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los falsos profetas,
los engañan con visiones de su imaginación que no proceden de Dios. Miren, ¿cuántas veces en nuestra conducta, en nuestra vida, nos dejamos guiar por los hombres? Le hacemos caso a lo que escuchamos en la televisión, a lo que vemos en un video, a lo que me dijo aquella persona o a lo que yo me imagino en mis engaños y en quererme yo hacer lo que a mí me gusta, no lo que Dios me pide, no lo que la iglesia enseña. Debemos temer, porque sí, podemos decir: yo sigo al buen pastor, yo rezo, yo voy a misa, yo estoy aquí, yo estoy acá, pero solamente en el exterior. En el interior le hacemos caso a todos, menos a nuestro Señor, menos a lo que la iglesia predica, menos al buen pastor. Por el exterior parecemos ovejas del buen pastor, pero por dentro no lo somos. Somos seguidores de los hombres, de nuestra soberbia, de nuestra codicia, de nuestra avaricia. Esa es la verdad. Somos, como dijo nuestro Señor, lobos con piel de oveja. Por dentro, por fuera muy bien, nos vemos muy bien, es más, hasta nos sentimos muy buenos, pero por dentro estamos muy mal. Por eso hoy queremos hablarles de que nuestro Señor es el único pastor, es nuestro único guía y debemos seguirlo para llegar a donde Él está. Cristo es nuestro guía al cielo, nuestro pastor. ¿Qué es un guía? Cuando una persona va a algún lugar y no lo conoce, o cuando estamos perdidos pedimos ayuda. Por favor, ¿me podría decir cómo llegar a este lugar? Y a veces nos dan las indicaciones o nos dicen: no, mira, ven, sígueme, yo te voy a llevar. Ese es nuestro Señor. Nuestro Señor vino a la tierra, se hizo hombre y nos dijo: síganme a mí. Si quieren llegar al cielo, vayan por donde yo voy. Sigan mis pisadas, como dijo San Pablo: por sus llagas fuimos curados y por sus pasos somos guiados. Bueno, nuestro Señor nos guía al cielo con tres cosas: con sus enseñanzas, con sus ejemplos y con su ayuda. Con sus enseñanzas, porque Él nos desengaña, Él nos dice la verdad, Él nos enseña las cosas que nos llevan al cielo realmente. ¿Cómo? Predicó durante 3 años, mandó a sus apóstoles por todo el mundo, escribieron el Evangelio y además nos dejó a los sacerdotes y obispos que por medio de la tradición van conservando el Evangelio intacto sin mezclarle manchas de errores. Mientras la iglesia siga unida a esa predicación de nuestro Señor, hay que escuchar la predicación. Por eso los sacerdotes les predicamos cada domingo y hacemos pláticas antes de los sacramentos y les damos pláticas, instrucciones, construimos escuelas, les damos catecismo. ¿Por qué? Porque eso hizo nuestro Señor y a eso mandó a los apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ese es nuestro oficio. Como un albañil construye casas y un carpintero construye muebles, un sacerdote predica, un sacerdote lleva almas al cielo, porque eso lo manda nuestro Señor. Y nosotros, si somos verdaderos predicadores y pastores, no podemos predicar lo que se nos ocurre, lo que yo pienso, lo que yo creo, no. ¿Por qué? Porque nos condenaríamos. Un sacerdote que no predica lo que nuestro Señor dice, se condena, porque nosotros tenemos que repetir lo que nuestro Señor enseñó y transformarlo, adaptarlo para que todos lo entiendan. Eso es la predicación. Hagan de cuenta que el sacerdote, cualquiera que sea, si predica lo que nuestro Señor predica, es como esos discos que tienen música, o como esas memorias, o como esos archivos que van repitiendo la música del cantante. El cantante en algún lugar lo grabó y se guardó ahí, y cuando yo lo quiero escuchar lo reproduzco, vuelvo a escuchar lo que él grabó. Eso es la predicación, volver a escuchar lo que nuestro Señor predicó. Claro que si nuestro Señor viniera aquí, su predicación sería divina, no nos podemos comparar con Él, pero Él así lo ha querido, que hombres miserables, con miserias y con incapacidades y con imperfecciones, les prediquemos el Evangelio. Pero nuestro Señor no solo con la predicación nos guía al cielo.
Además nos dio ejemplos. Dice San Gregorio Magno, Cristo nuestro Señor todo lo hizo por una razón. Si comió, si habló, si se sentó, fue por una razón. Él no hacía las cosas nada más porque sí. Nos dio ejemplo. Cada una de las cosas que hace en el Evangelio es por un motivo, porque Él vino a darnos ejemplo. Esa es una de las razones por las que estuvo aquí. Como cuando le queremos enseñar algo a alguien, le decimos, observa con atención la manera en que yo lo hago y hazlo igual tú. Nuestro Señor así lo hizo. Por eso quiso ser pobre, para que nadie dijera, no, pues, ¿cómo lo voy a imitar? Si Cristo fue rico y yo soy pobre. No, nadie más pobre que nuestro Señor. No tenía en dónde dormir. Y cuando murió, le tuvieron que regalar la sepultura y la mortaja, porque ni eso tenía. Imaginemos hasta dónde llegó nuestro Señor para que nadie diga, es que yo no lo puedo seguir. ¿A poco no puede ser pobre como Él? ¿A poco no puede ser humilde como Él? ¿A poco no te puedes quedar callado cuando te dicen algo como Él? Podremos decir que seguirlo se nos complica por nuestros pecados, pero no podemos decir que nos puso el camino difícil. Eso no. Él nos puso el camino fácil. Sufrió las mismas cosas que nosotros, vivió las mismas cosas que nosotros, pero somos malos. Por eso no lo podemos seguir. No es por culpa de Él, es por nuestra miseria, por nuestra soberbia que no lo podemos seguir. Pero por eso no solamente nos dio enseñanzas y ejemplo, nos dio ayudas. Dice el Catecismo del Padre Ripalda que son 4 las cosas que Dios nos dejó: credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. El credo, lo que nos predican los sacerdotes, el credo que todo cristiano se debe de saber, y si no se lo sabe, se lo tiene que aprender, nos enseña las verdades del cielo. Quien cree el credo, quien lo sigue, no se puede equivocar, porque eso nos lo dio Dios. Y los mandamientos nos dicen lo que tenemos que hacer. Muchas veces decimos, es que ¿qué hago en esta situación? Es que no sé qué hacer, no sé qué decir. Allí tienes 10 mandamientos. ¿Qué tienes que hacer? No mientas, no robes, ama a tu prójimo, respeta a tus padres, ama a tus hijos. Allí está. Son 10 mandamientos que te dicen qué tienes que hacer en toda situación. Claro, hay casos difíciles en donde no entendemos cómo se aplica el mandamiento, pero para eso hay sacerdotes, para eso hay confesores a quien preguntarles. Cuando no preguntamos, es una señal de que no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que se nos antoja, y por eso no pregunto. ¿Por qué? Porque sé que el Padre me va a decir lo que yo no quiero escuchar y lo que yo no quiero hacer. Mejor no pregunto. Mejor digo que yo no sabía y entonces hago lo que se me pega a mi gana. Pues no. Nuestro Señor nos va a reprender. Tenías un sacerdote a quien preguntarle y no le preguntaste, culpa tuya. Hay un dicho muy falso que mucha gente cree y dice, quien inocentemente peca, inocentemente se condena. No es cierto. Nadie peca inocentemente. Todos pecamos por nuestra propia culpa, por no preguntar, por ahorrarnos la molestia de preguntar. Y entonces nadie puede decir, es que yo pequé porque no sabía. No, pecaste porque no preguntaste, por soberbio, por eso. Y Dios te va a condenar, porque sí tenía sacerdote a quien preguntarle. Por último, los sacramentos. Los sacramentos fortalecen nuestra voluntad. ¿Cuántas tentaciones, cuántas dudas, cuántas debilidades, cuántos cansancios? Confiésate, comulga. A veces no avanzamos y no corregimos nuestros pecados porque no recibimos los sacramentos. Esa es la verdad. Ahí están los sacramentos, solamente los tenemos que usar. Eso es lo que nuestro Señor hace para guiarnos. Y tenemos que seguirlo, porque si no lo seguimos no podemos salvarnos. ¿En qué lo tenemos que seguir? En los 3 mandamientos y consejos principales que Él nos dio. El primero es la caridad. Él dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. No en que rezan mucho,
no en que vienen mucho a la iglesia, no en que hacen esto o hacen aquello, no en que hablan bien, no en que saben muchas cosas, no, en que se aman los unos a los otros. Y por eso dice San Pablo, yo me puedo saber la Biblia de memoria, puedo hacer milagros, puedo hablar las lenguas de los ángeles, puedo construir iglesias, puedo entregar mi vida al fuego. No amo a mis hermanos, no soy nada, soy un inútil, soy como una campana que suena. Traducido en buen cristiano quiere decir, hago todo lo que yo siento que me hace un buen cristiano, pero estoy peleado con mi hermano, pero no le hablo bien, pero pienso mal de él, no me voy a salvar. De nada me sirve todo lo que estoy haciendo, lo estoy echando en un saco roto, que todo lo que he hecho se tira, no sirve para nada. Nuestro Señor fue muy claro cuando nos dijo eso. Tenemos que amar al prójimo, pero tenemos que ser muy específicos, porque siempre decimos, yo sí amo al prójimo. Pues sí, pero ¿cómo sabes que lo amas? Se debe de notar en 3 cosas: palabras, pensamientos y obras. En obras no tengo que estar peleado con nadie, No hay justificación para estar peleado con alguna persona, para dejarle de hablar, para tratarlo mal, para negarle el saludo. No hay justificación alguna. Es más, les puedo decir, tomen la Sagrada Escritura, lean los 52 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo, y díganme si hay un solo lugar en donde Dios autorice negarle la palabra a alguien o tratarlo mal. Si es así, me retracto y digo que está bien que estén peleados. Si no, hay que corregirse, porque eso es lo que nuestro Señor manda. En esto conocerán que son mis discípulos, que son mis ovejas, en que se aman. No se aman, no son mis ovejas. No nos reconoce nuestro Señor. Esa es la verdad. Pero en las palabras también. Ay, las palabras, ¿cuánto hablamos mal del prójimo? Dios nos dio la palabra para comunicarnos, para alabar a Dios, para comunicar las cosas del cielo. ¿Y para qué la hacemos? ¿Para qué lo usamos? Para todo menos para eso. Parece que no podemos abrir la boca más que para hablar del prójimo. ¿Quién es el único que puede hablar de los defectos del prójimo? El padre de los defectos de su hijo para pedir consejo y corregirlo. El esposo, la esposa para pedir consejo. El hijo para pedir consejo en lo que le pasa en su familia. Los superiores para corregir a sus inferiores. De allí párenle de contar. Nadie tiene derecho a poner la boca en el prójimo. Nadie. Bajo ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, jamás. Y por eso nuestro Señor nos dio una regla bien práctica. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. ¿No te gusta que estén hablando de ti a tus espaldas? No lo hagas. Así de sencillo. Por eso dice San Francisco de Sales, no es justo. Tú quieres que no hablen mal de ti, pero tú andas hablando mal de todos. Y dice nuestro Señor, primero sácate la viga de tu ojo y luego sacas la paja del ojo ajeno, porque esa es la verdad. Andamos criticando defectos pequeñitos del prójimo y nosotros tenemos nuestra alma, pero muy mal, muy mal. Esto es lo que nuestro Señor nos manda, pero no solamente ahí, en los pensamientos. No podemos ver ni pensar al prójimo más que para pensar mal de él. No hay nadie que piense bien del prójimo. El día que nosotros eliminemos los pensamientos de crítica, podremos pensar que ya estamos en camino de salvación. Cuando no, estamos muy lejos, pero muy lejos. ¿Por qué razón? Porque si yo me peleo con todos, les niego la palabra, pongo las divisiones, en vez de buscar la unión divido, estoy hablando mal de todos, juzgando a todos, es porque no cumplo el segundo mandamiento de nuestro Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No somos humildes, por eso nos sentimos con el derecho de juzgar a todos. Me siento superior a todos. Yo soy tan bueno, tan perfecto, que puedo juzgar a todos. Yo sé de todo, yo conozco todo, yo puedo opinar de cualquier cosa. Y no es la verdad, no es así.
Dice la Sagrada Escritura: el sabio demuestra su sabiduría en el silencio, porque cuando no sabemos de algo no hay que decir. ¿Cuántas veces estamos hablando y demás? Mencionan algún problema del prójimo, algún defecto. ¿Y cuál es la frase que sale? No es por nada, pero yo, allí soberbia. Esa es la verdad. No es, esa frase de hecho es falsa. Decimos, no es por nada, pero yo hice tal cosa. Sí, si es por algo, es por soberbio que me lo estás diciendo. No tienes por qué estarlo diciendo. No tienes por qué juzgar al prójimo. No tienes por qué hablar mal de él. No tienes ninguna razón. No hay justificación. Si no tenemos caridad y no tenemos humildad, mucho menos vamos a tener paciencia. Porque lo tercero que nos pidió nuestro Señor es: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir? Que Él nos va a mandar cruces, nos va a mandar sufrimientos, nos va a mandar dolores, tormentos, enfermedades, persecuciones, calumnias. ¿Para qué? Para que lo podamos seguir, porque sin cruz no podemos ir detrás de Jesús, no podemos ir detrás de nuestro Señor. Muchas veces nos pasan cosas y ahí estamos, pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios deja que pasen estas cosas? Pues porque te quiere llevar al cielo, así de sencillo. Si Dios no te quisiera salvar, no te mandara tormentos, no te mandara enfermedades ni trabajos, pero precisamente por eso, porque quiere que lo sigas, porque quiere que te salves, te manda enfermedades, te manda dolores, te manda sufrimientos. Si no seguimos a nuestro Señor, no somos sus ovejas y no llegaremos al cielo. A todos le creemos. Los hombres te mienten, los políticos te mienten y les crees. ¿Cuántas veces los políticos nos han robado año tras año, tras año, tras año? Llega uno, nos dice que nos está dando dinero y le creemos. Cristo nuestro Señor murió por ti en la cruz, te mandó sacerdotes y no le crees. Allí está nuestro gran pecado, que a los hombres, a pesar de que nos mienten y nos tratan mal, les creemos. Al hombre mentiroso, malvado, ignorante, le creemos. Es más, le queremos levantar estatuas. Nos roban, nos mienten, nos engañan, nos persiguen y los idolatramos, los defendemos. Miren, es un espectáculo tristísimo ver cómo cristianos católicos defienden a muerte a políticos y en su vida han abierto la boca para defender a nuestro Señor. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y nuestro Señor seguramente está decepcionado de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos sus ovejas, no seguimos al buen pastor, seguimos al que nos miente, al que nos roba, al que nos engaña, al que nos odia, no al que nos ama. Y así no nos vamos a salvar. Desde ya podemos renunciar al cielo, porque queremos aquí en la tierra todo. Por eso la gente no se convierte. ¿Cuántas veces decimos, es que yo ya le dije a mi hermano, a mi vecino, a mi hijo que venga a misa? ¿A qué va a venir? ¿A ver cómo nos peleamos? ¿A ver cómo nos criticamos entre nosotros? ¿A ver cómo nos juzgamos? Por eso no se convierte la gente. Por eso nuestra iglesia está vacía. No porque la iglesia se equivoque, no porque los sacramentos estén mal, porque como cristianos nosotros somos muy tibios y somos en este año 2024 una vergüenza de católicos y una vergüenza de iglesia. Esa es la verdad. ¿Por qué lo digo? Al principio de la iglesia, cuando se empezaba la predicación, algunos pueblos abrazaron juntos la religión católica, todos se convirtieron. ¿Y qué hicieron? Siguieron el evangelio al pie de la letra, al pie de la letra. Sucedió que unos soldados romanos por ahí del año 300 iban en una misión militar y entonces resultó que la misión se alargó, se les acabó la comida y se perdieron en medio del desierto.
Empezaron a vagar sin rumbo hasta que llegaron a un pueblo muy pequeñito. En cuanto llegaron al pueblo, pues todos cansados, hambrientos, sedientos, se alarmaron. ¿Por qué? Porque toda la gente salió y los empezó a rodear. Ellos, acostumbrados a defenderse, pusieron posición de ataque y estaban listos para defenderse de aquella gente que los estaba rodeando. Pero ¿qué le iba a hacer a aquella gente? No los atacaron. Salieron con comida, salieron con agua, salieron con refrigerio para ellos y les empezaron a dar de comer, los atendieron bien. Y se sorprendieron porque eso era imposible de ver en el Imperio Romano cuando no se había predicado el Evangelio. Así que uno de aquellos soldados, espantado, pensando que estaban alucinando en el desierto, preguntó: ¿ustedes son reales? Sí, somos hombres de carne y hueso como ustedes. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Por qué hacen eso? Es que somos cristianos y nuestro Señor nos mandó a amar al prójimo. Por eso lo estamos haciendo. Aquel soldado se convirtió. Dijo: estos hombres que hacen esto no son de esta tierra. Estos hombres son enviados del cielo. Estos hombres los tuvo que haber enviado el verdadero Dios. Y les preguntó: ¿quién es Cristo? ¿Quién es ese hombre que les mandó a hacer esto? Y lo predicaron, le predicaron. Él se convirtió ese mismo día, se bautizó y llegó a más. Dijo: yo voy a seguir todavía más el Evangelio. Y se fue al desierto, construyó un monasterio donde recibía a los peregrinos. Y llegó a ser el gran San Pafnucio, uno de los monjes más grandes de la antigüedad, cuya santidad nunca la vamos a entender. ¿Cómo se convirtió? Por el ejemplo de la iglesia. ¿Por qué la gente no se convierte? Por nuestros malos ejemplos. Porque no somos ovejas del buen pastor. Porque no tenemos caridad. Porque no tenemos humildad. Porque no sabemos sufrir. El día que nosotros le hagamos caso a nuestro Señor y cerremos los oídos a las mentiras de los hombres, van a ver que nuestra conducta va a ser la mejor predicación. Y nuestro Señor, por premio de ese esfuerzo y de las almas que les llevemos, nos va a llevar con Él a gozar en el cielo por toda la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.